Bueno, quiero en principio eh, saludar y sobre todo agradecer el interés de cada uno de los participantes en este diplomado. Digo porque quizás una mejor decisión podría ser estar en estos momentos con la familia o quizá haciendo cosas que pueda de alguna forma merecer su tiempo y su atención, pero han preferido, ¿no?, prepararse en un curso de derecho administrativo y más aún escuchar a un profesor que va a tratar temas propios del procedimiento administrativo. Entonces, por eso mi agradecimiento es doble. Por un lado, por su interés y por otro lado, por la paciencia que seguramente nos van a tener en el desarrollo de las clases. ¿Ya? Entonces, en en estos minutos que tenemos con ustedes, vamos a organizar la sesión que nos han encargado tratar fundamentalmente en dos bloques, ¿ya? El primer bloque que van a ser aspectos de tipo teórico, combinándolo también con algunos casos y algunas situaciones que sí merecen de todas maneras explicar, en base a la casuística. Una segunda donde haremos un pequeño taller tomando en consideración los tiempos. Creo que podríamos eh, tomar como entre 15 a 25 minutos el tiempo para preparar el taller y puedan ustedes también participar y aprender. Y entonces hacemos de alguna forma que estas sesiones sean no solo teóricas, sino también prácticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos por esa línea. Yo espero definitivamente que podamos tener una participación de cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pausa de todas maneras, ¿no? Más o menos a eso de a ver, más o menos a eso de las 8:15 aproximadamente, hacemos una pequeña pausa de unos 5 minutos, como para recuperar energías, para movernos, tomar un cafecito y luego continuamos. ¿Me parece? Entonces, con todas las reglas establecidas, sí se hace necesario ya iniciar la sesión que corresponde al día de hoy. Me van confirmando si es que se visualiza, por favor, ¿ya? Sí, doctor, sí podemos visualizar su pantalla. Listo, gracias. Bien, vamos a tratar esta sesión, todo lo que comprende el procedimiento administrativo, los principios, los sujetos y el tipo de procedimiento administrativo, ¿ya? Se ve muy pequeño, me dicen. Bueno, Doctor, sí, lo que sí, pasa está compartiendo su pantalla, sí se visualiza, pero la parte de la a ver, presentación no está compartiendo la ventana del equipo. a ver, vamos a ver. Me voy a volver otra vez. Gracias, gracias. A ver, volvemos. Ahora, ¿Se visualiza las diapositivas, doctor? ¿se ven Eh, las diapositivas? sí, pero no sé si está en modo presentación, doctor. Sí, 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 lo he puesto en modo presentación. Ahora, Eh, igual. Lo vemos como si estaría abierto el PowerPoint en máquina, más no como una presentación. Creo que sucede, doctor, porque no compartimos toda la pantalla, es solo la diapositiva y no avanza. Entonces, Compartirlo ahora, como toda su pantalla, doctor. en esta oportunidad, ¿cómo va? Así- Ahora sí, doctor. Perfecto. ¿Pasa la diapositiva? Sí, sí, doctor. Ah, genial, ya. Entonces, si es así, ya, no me preocupo. Gracias. Listo. Muy bien. Ok, ahora sí.
Bueno, entonces decía que vamos a tratar el procedimiento administrativo, lo que son principios, sujetos y tipos, ¿ya? Entonces eso merece de alguna manera tener desarrollar algunas cuestiones previas, ¿no? Qué cosa es una función administrativa, qué es un interés público, qué cosa es funciones del Estado y qué es administración pública, ¿ya? A ver, cuando se diseña este tipo de cursos o diplomados que tienen como propósito el estudio de la ley del procedimiento administrativo general, muchas veces nos enfocamos en la parte normativa, ¿no? En lo que dice la ley, en lo que regula y desarrolla la ley, pero muy poco nos detenemos para poder comprender la magnitud desde la lógica misma de las categorías que soportan el procedimiento administrativo. Y estas se dan sobre todo en conceptos claves como por ejemplo qué es administración pública, qué es función administrativa, cómo diferenciamos el interés público con las funciones del Estado, ¿no? Entonces, esta primera parte voy a tratar de un poquito detenerme en la teoría, porque sí va a ser importante explicarla desde la dogmática, pero no del derecho administrativo, sino de lo que ya ha sido desarrollada por la ciencia de la administración o de la ciencia política, que son en esencia las dos disciplinas que quizás se han detenido un poco más a profundizar estos conceptos. Me refiero a lo que es administración pública. Seguramente cuando tratamos de configurar y conceptualizar qué es administración pública, la vamos a relacionar en principio a un gobierno local, a un municipio distrital, a un hospital, a un gobierno regional, a un ministerio, ¿cierto? Es además, y eso es importante precisar, que la administración pública es tan intrínseca en el ser humano desde el momento que nace hasta que muere, porque el hecho mismo que nosotros registramos nuestra partida de nacimiento ante el municipio, tenemos ese primer contacto hasta el último día de nuestra vida, donde tenemos que también hacer un registro de un certificado de defunción. Por eso que la relación directa que tiene la administración pública con el ciudadano se da, como vamos enfocando, desde su nacimiento hasta que uno pueda morir. En consecuencia, la administración pública se debe también entender desde sus tipologías que ayudan de alguna forma a identificar la manera de cómo se gestiona, ¿ya? Entonces, una cosa es la administración pública como concepto, y podríamos decir que es toda unidad, órgano, estamento, institución que es reconocida por el derecho administrativo o en su defecto por las normas de derecho público que tienen como propósito la prestación de servicios. O sea, ese es un concepto muy general, ¿ya? Creo que la mejor manera de entender la administración pública es desde esa relación intrínseca que tiene el ciudadano con el aparato público. Desde que nace hasta que muere, una vinculación que se da en diferentes etapas, ¿no? Puede también darse cuando tienes una condición de emprendedor, cuando tienes una condición de de empresario, cuando tienes la condición de persona natural que pide o busca un reconocimiento de una licencia, entre otras cosas. Y decía que la administración pública también debe manifestarse bajo tipologías, ¿no? Estas tipologías son las que de alguna manera han sido ya desarrolladas por la ciencia de la administración y me refiero básicamente a los modelos de administración pública, ¿no? El modelo burocrático, el modelo clientelar, el modelo gerencial y el modelo conocido
la nueva gerencia pública o también conocido como el modelo de la gobernanza, ¿ya? Recientemente se acaba de modificar la norma de la Ley de Modernización del Estado, donde se establece, por ejemplo, que uno de los propósitos que tiene la administración pública es la innovación pública, ¿no? Entonces, yo justo hacía un redes, no puedes obligar por una ley al aparato público a ser innovador o al funcionario a encontrar dentro de sus propósitos la innovación pública si es que antes no ha habido una transformación cultural. O sea, no se concibe una transformación digital, una transformación que lleve de alguna manera a la automatización y a que las administraciones públicas se inspiren bajo la lógica de la ciencia de datos, si es que realmente no se ha definido una transformación de tipo cultural, una transformación que en estricto depende mucho del comportamiento puntualmente del propio funcionariado público, ¿ya? Entonces decía que estas cuestiones previas, como el de la administración pública, las funciones del Estado también tiene otro matiz, ¿no? El Estado peruano es tan complejo que de alguna manera, para poder ordenar su operatividad y su funcionamiento, es que se crean 11 sistemas administrativos y que éstas de alguna forma regulan, establecen lineamientos y reglas en torno puntualmente a su prestación de servicios, ¿no? Y además, estos sistemas administrativos tienen efectos transversales, o sea, se aplica a todos los niveles de gobierno, incluidos ministerios, incluidos municipios, gobiernos regionales, entre otros, ¿no? Y me refiero puntualmente a todo lo que se conoce como el sistema administrativo de recursos humanos, de contrataciones, el sistema administrativo de inversiones, el sistema administrativo también de defensa jurídica del Estado, entre otros aspectos, ¿ya? Pero esos sistemas administrativos que tienen una aplicación transversal en los tres niveles de gobierno, también debemos vincularla fundamentalmente en lo que se refiere a los poderes públicos y los organismos constitucionalmente autónomos. Miren ustedes, o sea, eh, Hans Kelsen seguramente, no sé si acá en el grupo hay abogados, pero casi los que estudian derecho dentro de su formación, especialmente en los primeros siglos, en sus cursos de introducción al derecho, siempre recurren a una lectura o a un libro que de alguna manera diseña la arquitectura jurídica, que es la teoría pura del derecho, es decir, Hans Kelsen, un jurista austriaco, ¿no? Nacido en Viena, Estimados participantes, esperamos unos segundos, por favor, que el doctor se vuelva a conectar.
Estimados participantes, el doctor se está conectando, tuvo un inconveniente con su equipo. Esperemos unos segundos, por favor. La clase se está desarrollando con toda normalidad. Hola, no sé si ahora sí se visualiza, me confirman, por favor. Sí, doctor, sí se visualiza la diapositiva, pero no está en modo presentación. Ya. Por favor. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Correcto, doctor. Ya, ¿dónde me quedé? Mil disculpas, ¿verdad? ¿En qué parte? No sé si me sigue, por favor. ¿O en qué parte, hasta dónde se escuchó? En la primera, ya, pero, ok, o sea, ¿qué tema estaba tratando? O sea, ¿qué punto estaba hablando? Porque estaba hablando, a ver, no sé si me siguen, estaba acá, en administración pública, funciones, interés público. Ah, ya, ok, gracias, gracias. Ya, entonces faltó explicar la parte, gracias. Ya, faltó entonces explicar en relación a esta parte lo que era el interés público, ¿ya? Entonces ya les había explicado que era la administración pública, las funciones del Estado, desde la dimensión propia, no solo de los poderes públicos, sino además de los organismos constitucionalmente autónomos, que son los que limitan el poder tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y efectivamente les estaba haciendo referencia de que Hans Kelsen pues es quien contribuye significativamente para el desarrollo de estas reglas del check and balance, ¿no? Y el interés público les explicaba en el sentido que todas las decisiones que toma la administración pública siempre va a ser pensando en el interés público, ¿no? Cuando te otorgan tu licencia de construcción, lo hacen fundamentalmente para poder en estricto resguardar el orden, el ornato y la seguridad, ¿no? Cuando te dan la licencia de funcionamiento, de igual forma, ¿no? La salubridad, el orden y el cumplimiento de determinadas reglas municipales. Cuando te imponen una sanción disciplinaria, de igual forma, ¿no? O sea, evitar que se cometan infracciones y sobre todo prevenir el incumplimiento de determinados bienes jurídicos dentro de la organización. Entonces, la administración pública, desde esa perspectiva, siempre va a tomar una decisión pensando en el interés público. ¿Ok? ¿Se ve la siguiente diapositiva, por favor, para saber que todo está fluyendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, decía respecto a los aspectos generales que es fundamental que podamos explicar conforme a lo que está establecida también en el mismo tubo de la ley del procedimiento administrativo general, el ámbito de aplicación de la ley. Esta alcanza a todas las entidades de la administración pública, por un lado, incluye, por ejemplo, personas jurídicas de derecho privado, pero con una condición, ¿no? La condición fundamental de esta es que presten servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, las universidades, la César Vallejo, la Continental o la Universidad Unión, entre otras, son personas jurídicas de derecho privado, pero que al brindar el servicio público, que es la prestación de un servicio educativo de nivel universitario, estas tienen necesariamente
que determinados procedimientos que están relacionados al servicio, aplicar la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? En relación al tema del contenido, ¿no? Aquí me quedé, aquí es en donde entró la llamada, ¿ya? Pero vamos a ver entonces cómo explicamos esta parte, ¿ya? Miren, el año 2016 se da reformas importantes a la Ley del Procedimiento Administrativo General, a las 27 y 44. Es decir, más de 15 años de vigencia de esa ley, se dieron cambios que hasta el día de hoy están vigentes y de alguna manera lograron darle una mirada distinta al tratamiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y es sobre todo en el contenido, ¿ya? Les voy a explicar desde esa lógica. Miren, la ley dice, ¿no? Que en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo General contiene normas comunes para, vamos a, para actuaciones de la función administrativa del Estado, ¿ya? O sea, que la 2744 establece reglas generales para un adecuado funcionamiento de la administración pública en sus diferentes funciones o actividades. ¿Qué funciones tiene normalmente la administración pública? Tiene funciones, eh, por ejemplo, propias de prestación de servicios públicos, tiene funciones de prestación de actividad empresarial del Estado, funciones de contrataciones, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, al establecer las normas generales de la actuación de la función administrativa del Estado, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, ¿correcto? Las entidades donde desarrollan sus procedimientos administrativos. En un documento que se denomina el texto único, ¿no? El famoso, a ver, sígame por favor, yo voy, el famoso TUPA. ¿Qué es el TUPA? A ver, vamos un poco motivando a que puedan participar. El TUPA, ¿no? Es el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, muy bien. Ok. Entonces, casi todas las entidades del sector público están en la obligación de aprobar sus procedimientos administrativos y estas se dan, como muy bien señalan ustedes, en un documento que se denomina Texto Único de Procedimientos Administrativos desarrollados, incluyendo los procedimientos especiales. ¿Cuáles son los procedimientos especiales? Son aquellos procedimientos que se aprueban por ley y que además regulan determinadas actividades de la administración pública. Por ejemplo, para el otorgamiento de licencias de funcionamiento hay un procedimiento especial, que es la ley de licencias de funcionamiento. Por ejemplo, para todo lo que viene a ser procesos disciplinarios, hay un procedimiento especial que está señalado en la ley del servicio civil, en su reglamento y en su directiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley del procedimiento administrativo general son estas reglas generales que se aplican en todo el aparato público, no solo en sus procedimientos internos, sino también en sus procedimientos especiales. Llámese procedimientos internos aquellos que están aprobados en el TUB y llámese procedimientos especiales aquellos por su naturaleza que son con normas con rango de ley. Eso sí, resalte, los procedimientos especiales tienen una principal característica que solo pueden ser reconocidas por normas con rango de ley, es decir, por decreto legislativo o en su defecto por ley ordinaria. El segundo párrafo del contenido de la ley de procedimiento administrativo general dice que las leyes que regulan los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones, mire, menos favorables a los administrados que las previstas en el texto ordenado de la ley del procedimiento administrativo general. Mis estimados colegas, este segundo párrafo también es fundamental al momento de entender la efectividad y la aplicación de la ley. Aquí te pone dos condiciones. Dice puntualmente que las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales
¿Cuáles son procedimientos especiales? Ya les puse varios ejemplos, ¿no? La ley de edificaciones, la ley de licencias de funcionamiento, el procedimiento administrativo disciplinario, el reglamento de tránsito, los reglamentos que se pueden dar en el ámbito de la minería, en el ámbito del consumidor, entre otros aspectos. Todos esos son procedimientos especiales. Pero puntualmente nos dice que estos procedimientos especiales no podrán imponer, ojo, condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vamos por partes. El tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, hemos dicho, establece reglas, su nombre mismo dice generales, reglas comunes, ¿correcto? Entonces, en esta vamos a encontrar, por ejemplo, que define se define un plazo para la presentación de los descargos. La Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿cuántos días le otorga a los administrados que están incursos en un procedimiento sancionador para que puedan presentar sus descargos? Alternativa A, 5 días, 10 días o 15 días. A ver, por favor, ayúdenos a responder. Gisela dice 15 días. Johnny dice 5, 15, 5, 5. Efectivamente, son 5 días, ¿correcto? O sea, la ley del procedimiento administrativo general puntualmente señala que para la presentación de los descargos se dispone de 5 días. Pero el procedimiento especial, vamos a poner el caso, el procedimiento especial de Contraloría, porque Contraloría también tiene un procedimiento especial que su potestad sancionado. En su norma especial, ¿cuántos días se le otorga al administrado para que presente su descargo? ¿5, 10 o 15? En el procedimiento especial a cargo de la Contraloría. ¿Cuántos días le otorga? 15, efectivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos dos normas. La norma general, que te da 5 días, y la norma especial, que te da 15 días. No hay duda que será más favorable para el administrado cuanto más días te otorga para poder ejercer tu defensa. Entonces, tú utilizarás los 15 días para poder plantear tu defensa. Pero, ¿qué pasa si existe un procedimiento especial? Vamos a poner el caso de un procedimiento especial de tránsito, ¿ya? Donde luego de hacerte luego de imponerte una multa, ¿no? A través de un acta de inspección, no, luego de hacer un acta de inspección, te someten a un procedimiento sancionador y te otorgan 3 días para hacer tus descargos, ¿ok? Entonces, tú tienes el procedimiento general que te dice 5 días y el procedimiento especial de tránsito que para casos prácticos estoy estableciendo que te pone 3 días. ¿Cuál aplicas? ¿Cuál sería más favorable? Efectivamente, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general. Así es, así es. Es cierto, Jimena, que no debería, por supuesto, pero hay procedimientos especiales que muchas veces vamos a encontrar que distan o son distintas a lo que establece en la norma general. Un caso, por ejemplo, el que estoy señalando en relación a los plazos para la presentación de los descargos, a los plazos para la presentación de las reconsideraciones o a las apelaciones, a los plazos de prescripción, a los plazos de caducidad. Por ejemplo, para la aplicación de la caducidad, ¿cuál es el plazo para la aplicación de la caducidad en la ley del procedimiento administrativo general? Así es, así es, Mario. Mario contradice lo expresado en el tubo general, será ilegal. Aplico los 5 días. Claro, por esta regla que justamente les estoy explicando, las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las que están previstas en el tubo de la ley de procedimiento administrativo general. El otro caso, en respecto a la caducidad, la norma general, el tubo de la ley de procedimiento administrativo general,
tiempo establece para la aplicación de la caducidad desde el momento que se notifica la resolución de inicio? Efectivamente, 9 meses, ¿cierto? Ese es el plazo que está establecido en la ley. Pero en un procedimiento especial, vamos a poner de Contraloría, que es la que me recuerdo ahora, establece 2 años para la caducidad. ¿Cuál sería más favorable? ¿La de 9 meses o la de 2 años previstas en la norma especial? A ver, ¿por qué de 2 años? Vamos un poco a ver. No depende, a ver, ¿por qué depende? A ver, vamos por partes. Acá, bueno, es cuando le preguntan al abogado, ¿no? ¿Cuánto es 1 más 1, no? El abogado dice depende, ¿no? A ver, el caso es el siguiente. La ley del procedimiento administrativo general dice puntualmente que se aplica la caducidad desde el momento que te notifican la resolución de inicio y tienes 9 meses, ¿correcto? El procedimiento especial de Contraloría dice, se aplica la caducidad a los 2 años. Muy bien. En consecuencia, la pregunta es, ¿qué plazo aplicas para la caducidad? Recuerden que dice que no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados. Ojo, dicho eso, ¿cuál sería la norma que aplica? ¿La especial o la general? A ver, ¿qué nos dicen? 2 años, lo más favorable al administrado. 9 meses por favorecer al administrado, incluidos los 3 meses excepcionales. Bueno, claro, ahí también están los tres, efectivamente, Mario, porque te da 3 meses adicionales, ¿no? Que en estricto es un año. De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo general, es un año. 9 meses porque es más corta para que se configure su caducidad. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que ya va quedando claro que frente a la regla general y a la regla especial, siempre debemos hacer las interpretaciones y sobre todo la aplicación cuanto más favorece al administrado. Por lo tanto, una caducidad de 9 meses es más favorable para el administrado que 2 años. ¿Por qué? 2 años le das mucho tiempo a la entidad para que investigue, para que pueda imponer la sanción. En cambio, con la ley de procedimiento administrativo general, en 9 meses acelera la investigación. Por eso que se aplicará en este caso la norma general. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la situación. Pero quiero resaltar, pero profesor, entonces, ¿por qué en algunos casos no se respeta esta regla y siempre se sigue con los alcances de la norma especial, como por ejemplo en contrataciones con el Estado, en materia tributaria, en materia financiera, etcétera? ¿Por qué? Porque en sus leyes se establece una disposición muchas veces final, donde dice que para efectos de esta norma especial prevalece sobre la ley 2744. Casi siempre en estas materias tributaria, financiera, en materia bursátil, también en materia de contrataciones, hasta en la misma materia así es, ¿no? Dice, prevalece la norma especial, pero esa debe expresamente señalarse en la ley, esa excepcionalidad, ¿ya? Entonces, cuando uno revisa la norma especial, tendrá que identificar ese artículo, ¿no? Prevalece la norma especial sobre la general. Si es que eso está prevista, en consecuencia, vas a tener que recurrir a tu norma especial, ¿ya? Fíjese, esas son las reformas que se dan en el decreto legislativo 1272. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludar. Muchas gracias. ¿Ya? El decreto legislativo 1272 es la que finalmente modifica un conjunto de artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General que justamente estamos analizando. El tercer párrafo también es interesante, ¿no? Donde nos dice, al reglamentar los procedimientos especiales, las autoridades cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento señalados en el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo, que lo vamos a ver a continuación.
A ver, veamos entonces, ¿ya? Entonces, un poco para ordenar más o menos el desarrollo de la clase, ¿ya? Hemos empezado con cuestiones previas, ¿no? Les he explicado eh, qué es la administración pública, su tipología, les he explicado qué cosa es funciones del Estado y les he explicado también lo que es el interés público, ¿no? Como conceptos generales. Luego he pasado a una explicación del contenido de la ley del procedimiento administrativo general, bajo estas reglas, de la regla común, de la regla especial y del condicionante es cuanto más favorece a la administración. Dicho estos, desarrollado estos temas, vamos un poquito a detenernos a la regla de los principios del procedimiento administrativo, ¿ya? Eh, Hace algún tiempo, cuando tuve la condición de jefe del órgano instructor, estaba a cargo de un equipo que se encargaba de la evaluación de los expedientes. Entonces, los abogados no utilizaban los principios para la motivación de su resolución. Y a mí me extrañaba muchísimo por qué no recurrían a los principios, que era una manera justamente de fundamentar y sobre todo de argumentar y desarrollar estructuradamente los actos administrativos. Y se debía a que lamentablemente en su formación jurídica no habían profundizado en la importancia que es conocer la tipología, las funciones, los alcances de los principios, ¿no? Entonces, debemos entender como primer punto que los principios del procedimiento son guías, ¿no? Son postulados para la actuación administrativa. La toma de decisiones que pueda darse dentro de la administración pública debe necesariamente estar resguardada por los principios administrativos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo que resolver un caso y veo que el ciudadano no ha traído su DNI o el abogado no tiene su habilitación profesional, esa es una forma, ¿no? El fondo del asunto será eh, garantizar el derecho a la defensa, el fondo del asunto será que yo pueda quizás corroborar por otros medios la identificación del ciudadano. Entonces, ¿qué estoy aplicando acá? El principio de informalismo. Prevalece lo sustancial, lo material, sobre la forma o sobre aspectos que puede la administración pública corroborar. Entonces, mientras nosotros manejemos los principios, la toma de decisiones que se da en la administración pública siempre va a estar pensada a lograr de alguna manera que se cumpla con los fines que tiene la administración pública, ¿no? Prestar un servicio, dar una respuesta inmediata, resolver determinados temas. Pero además, los principios del procedimiento son valores jurídicos básicos para encauzar, controlar y limitar la actuación de los sujetos en todo el procedimiento. Como siempre he dicho, ¿no? Los principios también son límites a la vorágine exegética o documental que se presenta a nivel de, toda, de todo el procedimiento administrativo. Fíjense ustedes en ese contexto que se convierten desde esa óptica en valores jurídicos básicos, ¿no? Y luego son mandatos de optimización que ayudan, como hemos señalado, a resolver determinados problemas. Por eso que a mis abogados de esa época les decía, oye, con los principios resuelves muchos problemas, ¿no? Aplica el principio de privilegio de controles posteriores, aplica el privilegio de verdad material, aplica el principio de debido procedimiento, entre otras cosas, pero es que tienes que manejarlas correctamente, ¿no? Entonces, eh, estas funciones que cumplen los principios del procedimiento administrativo están dentro de la línea de suplir los vacíos en el ordenamiento jurídico. Como saben ustedes, no toda obra o no toda norma es perfecta y en consecuencia hay algunos vacíos que tendrán que completarse, ¿no? A través de los principios. Sirven como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y además
y creo que es la que más resalta como un criterio interpretativo para resolver cuestiones sobre la aplicación de la regla de procedimiento, ¿no? Entonces, esas son las características de los principios. Encontramos, por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad es quizás el principio más antiguo y es que este principio es la columna vertebral del derecho administrativo. Además que es la número uno, donde puntualmente se establece que toda decisión que tome el funcionario o servidor público siempre estará sujeta a lo que señala la Constitución, dice, las leyes, las normas de derecho público y las disposiciones administrativas. Por lo tanto, el principio de legalidad es una regla de carácter negativa que define que el funcionario o servidor público solo puede hacer todo aquello que esté previsto y regulado en las normas de derecho público. No puede alegar que como no esté previsto, entonces me está permitido. Como no está regulado, entonces me habilita a disponer de determinada situación. Me hace recordar una vez cuando participé en una auditoría hace algunos años, donde funcionarios de un gobierno regional habían decidido utilizar los recursos del canon para incrementarse o para reconocerse bonificaciones especiales por ejercicio del cargo, ¿ya? En este gobierno regional, puntualmente el de Ucayali, estos funcionarios que tenían canon maderero deciden utilizar esta fuente de ingreso para el incremento de sus bonificaciones, ¿no? Una situación como esta llega a manos del órgano de control institucional, hace la verificación, requiere la documentación, hace los cruces de información y efectivamente se había utilizado los recursos de canon maderero para para estos beneficios y se había generado ya más de un año y medio un perjuicio económico que superaba aproximadamente los 2,5 millones de soles, ¿no? Entonces, los funcionarios en sus descargos, justamente cuando le identifican ya la desviación o el hecho irregular, estos dicen que como la ley no les prohibía, entonces les era y estaba permitido, ¿no? Desde ese punto de vista, utilizar la fuente o utilizar los recursos del canon maderero puntualmente para esta situación. Pues esa interpretación no puede hacerlo el funcionario público. Eso quizá es aceptable para el ciudadano que no tiene, ¿no? En este caso particular, no tiene una relación de sujeción como sí lo tiene el funcionario del servidor público, ¿no? Entonces, miren, hablar de ese principio del procedimiento administrativo, pues hablar del principio de legalidad, del debido procedimiento y impulso, o sea, merecería, no hay duda, mayor tiempo. Solo en un principio nada más encontramos muchos argumentos propios de la ley del procedimiento administrativo general. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a todo lo que son los sujetos que son parte de los procedimientos administrativos. Vamos a hablar un poco de lo que es la autoridad administrativa, eh, qué cosas son cuál es cuáles son sus principales características. Luego hablaremos los tipos de procedimiento, ¿ya? Que merecerá de todas maneras que podamos detenernos para poder profundizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, hacemos una pausa, ¿les parece? 5 minutitos, recuperamos energía y volvemos, ¿ya? Entonces son exactamente, bueno, nos hemos pasado 5 minutos, son 8:20, 5 minutos y retornamos. 8:25, ¿ya? Tomen su cafecito, yo también voy a preparar mi café. Volvemos, una pausa.
Listo, seguimos. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de esta parte de lo que son los sujetos del procedimiento administrativo, ¿ya? En verdad, uno de los principales sujetos, aparte, por supuesto, de las personas naturales y jurídicas que componen toda esta relación entre la administración pública y el ciudadano o la persona jurídica, es la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, a diferencia de una autoridad jurisdiccional o una autoridad política, se entiende que tiene el reconocimiento de una facultad, que puede ser también una facultad de tipo sancionadora, y además es quien tiene esa potestad, dependiendo de la condición, que puede de alguna manera investigar o sancionar, ¿no? Como este conocimiento, de acuerdo a la estructura organizativa prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la autoridad instructora es la que investiga, ¿no? La que instruye, ¿no? Y la autoridad sancionadora es la que identifica la responsabilidad y por lo tanto impone la sanción, ¿ya? Entonces quería solo detenerme en la importancia de lo que implica una autoridad administrativa. Es cierto que el poder que se le otorga desde la perspectiva normativa hace de alguna forma que influya en las decisiones que se puedan dar en la tramitación de un procedimiento, en la instrucción y en la sanción, ¿no? Pero muy poco se ha estudiado en relación a la connotación que debe de tener esta autoridad administrativa. Es casi obligatorio, dice la profesora María Alarcón, que es una profesora española, que la autoridad administrativa no solo debe tener un reconocimiento formal, normativo o reglamentario, sino que hay un elemento fundamental, tiene que tener idoneidad. En verdad, ese es un clamor y creo que todos vamos a coincidir que el funcionariado público, o sea, independientemente de la condición de autoridad, ¿no? Lo importante es que tu incorporación al aparato público, eh, esa relación que tiene de sujeción especial, pues tiene que también estar atribuida a lo que se conoce fundamentalmente como la idoneidad, ¿no? Entonces quería, de alguna manera, detenerme en esta parte, porque esto es lo que finalmente me gustaría sí que ahora podamos, en estos minutos, entenderlas, porque es la esencia de todo lo que se llama del procedimiento administrativo. Entiendo que el diplomado tiene un capítulo de procedimiento administrativo sancionador, que también tiene otras características, tiene principios, tiene otras reglas, ¿no? Eso seguramente lo van a ver. Yo me voy a concentrar solo en la parte del procedimiento administrativo, ¿ya? El sancionador en nuestro país, un poco como para motivarlos a que cuando tengan la oportunidad de abordar este tema, es una inspiración propia del modelo español. El sancionador peruano, sus categorías, sus reglas, su estructura, tanto formal como material, tiene una inspiración pura de los españoles. O sea, si ustedes revisan la ley del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas españolas del año eh, 1992, encontrarán en todo ese capítulo de potestad sancionadora las reglas similares a las que están vigentes en la 2744, cuando fue promulgada en el año 2001. Claro, han habido en el transcurso de los años algunos cambios importantísimos en todo lo que significa la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Pero seguramente habrá la oportunidad que ustedes traten con mayor detalle este capítulo. Pero enfoquémonos a lo que es el procedimiento administrativo. Miren, el procedimiento administrativo, vamos a
dividirlo en dos grandes partes, ¿ya? Un procedimiento administrativo de parte y procedimientos administrativos de oficio, es decir, aquellas que vienen por propia iniciativa de la entidad, aquellas que la entidad conforme a sus facultades desarrolla sin necesidad que haya algún tipo de impulso, es decir, potestades que por ley se le atribuye a la administración pública desarrollarlo, ¿no? Normalmente estos procedimientos administrativos de oficio son, por ejemplo, las inspecciones que realiza, las fiscalizaciones que hacen dentro de su dentro de sus potestades. Pero donde sí va a merecer que podamos un poquito detenernos es en los procedimientos administrativos de parte, porque es el ciudadano, entiéndase, el, el sujeto como persona natural o persona jurídica que recurre a la administración pública para un trámite, ¿ya? Para obtener una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción, una autorización, una concesión, para un trámite que, repito, tenga, no hay duda, una satisfacción de un interés personal, pero dichas decisiones que pueda tomar la administración pública, como les manifesté inicialmente, estaban relacionadas, estaban relacionadas a todo lo que significa el interés público. Xiaomi me pregunta, ¿es necesario hacer la resolución en acciones previas? Xiaomi, mire, en verdad dice la ley del procedimiento administrativo general que las acciones previas o también conocida también como acciones complementarias, no necesariamente tiene que emitirse un acto administrativo porque éstas no se notifican. Entonces, no hay necesidad de hacer una resolución, porque las acciones previas no se notifican, sirven justamente para darle mayor convicción a la administración para resolver un caso, ¿ya? En consecuencia, no hay necesidad de hacer una resolución en todo lo que comprende las acciones previas. En este procedimientos administrativos que son de parte, vamos a encontrar dos situaciones. Una primera que esté relacionado a procedimientos de aprobación automática y procedimientos también de evaluación previa. Vamos primero a los procedimientos conocidos de aprobación automática. Recuerden ustedes que hace unos minutos atrás les pedí que me explicaran, o más que explicaran, que me descifraran qué cosa quiere decir TUPA, y creo que todos coincidieron que el TUPA es el texto único, ¿no? Es el texto único de procedimientos administrativos. ¿Qué sistema administrativo se encarga de supervisar, de regular y de establecer las reglas y las disposiciones para su implementación? Alternativa A, Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Alternativa B, Sistema Administrativo de Recursos Humanos. Alternativa C, Sistema Administrativo de Modernización del Estado. O alternativa D, Sistema Administrativo de Control. ¿Cuáles eran las dos alternativas? Pregunta para cualquier examen. ¿Qué sistema administrativo se encarga de supervisar, de establecer las disposiciones, de regular y de controlar los textos únicos ordenados de procedimientos administrativos? A ver, ¿qué nos dice? Control, no. Modernización del Estado, efectivamente. Efectivamente, muy bien, Francis, un punto para Ángela también, un punto para Samuel. Muy bien. Efectivamente, ¿no? El sistema administrativo de modernización del Estado, que está a cargo de la PCM, entre otras facultades que tiene, está justamente de establecer los lineamientos, no solo para su implementación, sino también las reglas para su aprobación de los textos únicos de procedimientos administrativos. Todos ustedes seguramente están en una laptop o están seguramente en algún dispositivo. Yo les pediría que, a ver, como parte de una práctica, busquen cualquier tupa, ¿ya? Busquen cualquier tupa de algún municipio distrital, de un gobierno regional, de cualquier entidad del Estado, ¿correcto? Rapidísimo.
¿ya? Ayúdeme, por favor. De esta manera vamos aprendiendo. Como dicen, se aprende haciendo, ¿ok? ¿Me escucha? Ojo, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí se escucha, ¿no? Yo veo acá que está colgado. Ok, todos entonces tenemos el tupa. ¿Listos? ¿Todos tenemos el tupa? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, como una de las mejores metodologías de la educación es aprender haciendo, ahora les pido, como ya han identificado un tupa, perfecto, una institución educativa tecnológica, está bien, cualquiera, pero la idea es que tengan ustedes un tupa. Muy bien. Ese tupa tiene varias partes. Les pido a ustedes que identifiquen un procedimiento administrativo, cualquiera, porque los tupas tienen hasta más de 400 procedimientos administrativos, ¿ya? Depende, ¿no? Hay municipios que tienen 200, 150, dependiendo. Por ejemplo, un procedimiento, como muy bien dice Johnny, ¿no? De licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con nivel de riesgo. Ya, ese es un procedimiento administrativo. Correcto, entonces ya todos hemos ubicado, ya todos tenemos un tupa, o por lo menos los tenemos a la vista. Rapidísimo nada más les pido que identifiquen qué requisitos mínimos debe tener un procedimiento administrativo. A ver, ¿cuáles son los 5 requisitos mínimos que debe tener un procedimiento administrativo? Según está en el TUPA. Vamos, escriban. 5 requisitos mínimos que todo procedimiento administrativo debe tener. Los colegios profesionales no están obligados, Carlos Rafael. Pueden tener sus propios procedimientos, pero bajo la regla del sistema administrativo de modernización del Estado, son las entidades del aparato público que están obligadas. Muy bien. Beatriz nos ha identificado un procedimiento que es aprobar el plan de protección y seguridad. Está bien, pero la pregunta es, ustedes tienen un TUP a la vista. 5 requisitos mínimos que todo procedimiento administrativo debe tener. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Yo voy a... ¿Se visualiza mi pantalla? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ya, miren. Entonces yo, por ejemplo, voy a revisar el TUPA. Ya. Estoy buscando un TUPA, me salió el TUPA de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Muy bien, vamos a ver su último TUPA. Vamos a ver acá. No sé si acá lo vamos a encontrar. Acá está solo la norma, esta, ¿no? Esta es la norma que aprueba. Vamos a ver si encontramos acá su TUPA. Acá está, su TUPA de esta municipalidad. La pregunta que yo les hacía es, identifiquen 5 requisitos mínimos de todo procedimiento administrativo. ¿Me van confirmando si se visualiza, por favor? ¿Sí? ¿Se visualiza la imagen? Sí se visualiza, doctor. Listo. Muy bien, vamos entonces a ingresar a analizar, ¿ya? Si ustedes, eh, si ustedes me siguen, a ver, voy a tratar yo de ampliar. El TUPA, como ven ustedes, vamos a ver el número de orden, procedimiento número 12. ¿Ve? El procedimiento número 12 se ha denominado planeamiento integral para la independización o parcelación de terrenos rústicos, ¿ya? Este es el procedimiento.
las normas de la Secretaría de Modernización del Estado establecen los requisitos para su diseño. Te pone la base legal, ¿no? Cuál es el criterio para el reconocimiento de este procedimiento. Vamos a seguir. Luego, este procedimiento tiene lo primero, requisitos. Para que pueda usted obtener la, de tener un planeamiento integral para la independización o parcialización de terrenos rústicos, primer requisito es que te pide el plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, señalando el perímetro, el relieve, acá está. Otro, copias del comprobante de pago por revisión de proyecto a la comisión técnica. Acá está el requisito. ¿Qué más se establece? El monto, mira, cuánto es el costo que tienes que pagar, derecho a trámite. Calificación, mira, ¿esta es una aprobación automática o evaluación previa? Si fuera aprobación automática, ¿no? Estaría esta crucecita este aspa aquí, pero como no es de aprobación automática, es de evaluación previa. Pero como es de evaluación previa, aplica acá el silencio administrativo, miren ustedes, positivo. ¿Qué significa? Si en 10 días, ¿no? No me resuelve, puedo yo aplicar el silencio administrativo positivo. Miren, aquí mismo te pone los plazos. Te dice además en esta parte, ¿no? El inicio del procedimiento, ¿no? ¿Dónde inicia? Por la oficina de trámite documentario. Es más, te dice que está ubicado en el sótano del Palacio Municipal. ¿Qué autoridad competente para resolver? Es la Gerencia de Desarrollo Urbano. ¿Qué tipo de impugnación te plantean reconsideración y apelación? Puedes reconsiderar ante el mismo gerente, ante el mismo gerente de recursos humanos, y puedes interponer apelación, se entiende, ante el gerente municipal. Acá está, ¿ve? Ante el gerente municipal. ¿Se dan cuenta? Mis queridos amigos, estos son los famosos tupas. O sea, aquí hay que tener cuidado, más que nada, en relación a la denominación, a sus autoridades, a sus plazos, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma de identificarlos, ¿correcto? Vamos entonces, seguimos entonces el desarrollo de la clase. ¿Se visualiza mi presentación, cierto? Sí, Doctor, si podemos ponerle en modo presentación, por favor. ya, a ver, lo que sucede es que yo cuando pongo acá, ahora, ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Listo, entonces, acabo de explicarles a ustedes cuáles son los requisitos mínimos que debe tener todo texto único de procedimientos administrativos. La denominación, los requisitos, la condición, si es de aprobación automática o es de evaluación previa, si se aplica o no silencios administrativos, ya sea positivo o negativo. Veamos entonces esta parte. ¿En qué casos se dice que es un procedimiento de aprobación automática? Se presenta cuando el mismo TUPA ha establecido que dicho procedimiento, por el solo hecho de presentar en mesa de partes, se da por reconocido tu pedido o se da por atendido tu petición. Es decir, por la sola, por el solo sello de recepción, se da por aprobada automáticamente el procedimiento administrativo que tú tramitas dentro de la administración pública. Pero aquí hay una condición fundamental. Primero, que tiene que estar en el TUPA.
Segundo, que ese procedimiento de aprobación automática está sujeto a una fiscalización posterior. La fiscalización posterior va a obligar a la entidad que ese principio de veracidad, es decir, yo creo en lo que me dice el ciudadano, yo creo en lo que me dice el peticionante, pero también tengo derecho a dudar, por supuesto. Entonces, ese derecho a dudar justamente se da a través de lo que se denomina la figura de la fiscalización posterior. Y la fiscalización posterior también tiene un propio procedimiento, ¿no? Que está muy vinculado a las reglas que también la Secretaría de Modernización del Estado ha establecido. Por ejemplo, tomar muestras, la obligatoriedad de verificar la documentación que se ha presentado. Porque imagínense ustedes que la administración pública no aplicara la fiscalización posterior. En consecuencia, seguramente todos los pedidos podrían tener un riesgo de falsedad o de falsificación. ¿Ya? Entonces, en esos casos se reconoce, o en determinados casos se reconoce la naturaleza de los procedimientos de aprobación automática. Pero los procedimientos más conocidos y más comunes y que seguramente todos hemos impulsado son los de evaluación previa, es decir, deseo inscribir mi título obtenido en el extranjero ante SUNEDU. SUNEDU también tiene su propio procedimiento y ha establecido que para todos los procedimientos de reconocimiento de títulos en el extranjero tienes que pagar un monto de 450, tienes que tener apostillada, tienes que presentar una copia de tu DNI, entre otros aspectos. Pero el plazo, el periodo de la evaluación previa es de 30 días. En consecuencia, le das el tiempo necesario a la administración pública para que pueda hacer esa evaluación, ¿no? Para que pueda hacer esa evaluación. No, en este caso, Albino, la emisión de un certificado de estudio sería de aprobación automática. A ver, aquí hay que tomar en consideración lo que establece el TUPA, por eso que les mostré, ¿no? La denominación de su procedimiento. El TUPA define si ese certificado de estudios puede ser por aprobación automática o puede ser por evaluación previa. El caso que, la experiencia que yo conozco de entidades en relación a certificados de estudios, solo son por evaluación previa, pese que con un clic puedes entregarle, pero muchas veces lo han considerado como evaluación previa, con un plazo todavía para que pueda la administración pública pronunciarse, ¿ya? Entonces, a tu pregunta, Albino, ¿cuándo un procedimiento es por aprobación automática o evaluación previa? La respuesta está ¿dónde? ¿Dónde encontramos la respuesta? A ver, responda. Efectivamente. Efectivamente, en el TUPA tienes la respuesta si el procedimiento tiene o no una u otra característica. Entonces decía que este procedimiento de evaluación previa es un procedimiento de alguna manera que sí le da el tiempo a la administración pública para hacer una evaluación de los documentos. Pero también en esa misma lógica la administración puede requerir otra documentación y ahí viene su potestad de actuación o su dinámica para que justamente la respuesta que le va a dar al administrado, que puede configurarse a través de un acto administrativo. Ojo, porque finalmente el resultado que se emite en un procedimiento administrativo es un acto administrativo. Y el acto administrativo en este caso tiene 5 elementos, ¿cierto? Primer elemento, la competencia. Segundo elemento, el objeto. El tercer elemento, la motivación. El cuarto elemento, el procedimiento regular. Y el quinto elemento está relacionado al objeto. Entonces, todo acto administrativo necesariamente tiene que cumplir con esos 5 elementos. Si faltara una, ese acto administrativo es declarado nulo. Por eso que cuando ustedes trataron la figura de los actos administrativos o de la teoría de los actos administrativos, les explicaron
En este caso, cuando estamos ante un acto de administración interna, un acto administrativo, cuando se da una nulidad, cuando se da una conservación del acto administrativo. Ese es otro capítulo, eso lo han visto ya, entiendo, anteriormente. Pero yo lo que quiero decirles es que en la evaluación previa culmina la administración con un resultado, ¿no? Inscribiéndote, otorgándote la resolución, otorgándote la autorización, después de los 30 días que se ha tomado para hacer ese evaluación. ¿Qué pasa si no te otorga dentro del plazo establecido la administración pública? ¿No? Dice que para poder registrar mi título del extranjero y ser reconocido ante las autoridades peruanas, tengo 30 días. Pero han pasado 40 días, nada, 45, 50 días y yo necesito urgente tener una respuesta. ¿Qué aplico? ¿Silencio administrativo negativo o positivo? ¿Ah? A ver qué opinan. A ver qué nos dicen. Negativo, no. Positivo, la pregunta es no. O sea, ha vencido los 30 días para que las UNEDU se pronuncie en relación a mi solicitud de registro de título extranjero. Ya venció. ¿Qué silencio aplico? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, el silencio administrativo positivo. Así es. ¿Cómo configuro el silencio administrativo positivo? A ver, ¿cómo efectivizo? Inicialmente, la PCM había aprobado un formato que en aquellos casos que la administración pública, luego del plazo que tenía para resolver un procedimiento, no lo hacía, con la sola presentación de ese formato podías acogerte al silencio administrativo positivo y por lo tanto ya la administración daba por hecho el reconocimiento de ese pedido, ¿ya? Hoy no es obligatorio ese formato, todavía veo que se utiliza, pero simplemente a través de un escrito señalando de que habiendo transcurrido los 30 días del plazo legal para resolver y habiendo pasado el día 31, 32 o 33 y no se da por reconocido mi pedido. Pero este también es un grave problema. Déjeme también hacer una crítica, porque también funcionarios corruptos recurren a esta figura de los silencios administrativos positivos, por ejemplo, para reconocer licencias de funcionamiento en materia de transporte o para autorizar algunas líneas de colectivo o para también autorizar algunas discotecas, algunos bares, en verdad. Miren, estimados colegas, el silencio administrativo positivo también está siendo utilizado por funcionarios corruptos para no pronunciarse e indirectamente darle la posibilidad al ciudadano a reconocer su derecho. ¿No? Eso estoy viendo muchísimo en materia de todo lo que son bares, en todo lo que viene a ser, en todo lo que viene a ser discotecas, ¿no? Fíjense ustedes, así es, como dice Xiaomi, lo usan para lo malo, ¿no? Lo usan para lo malo. Entonces, aquí la administración, ok, ya, vamos a suponer, tienes mucha carga, no tienes personal, tienes muchos expedientes, pues bueno, y no puedes resolver, ¿no? Entonces, ya, se van acogiendo al silencio administrativo positivo. Pero también tienes la facultad de hacer una fiscalización, pero además declarar la nulidad de esos actos, pero no lo hace. ¿Ah? Entonces deja pasar los tiempos y finalmente se configura ya y se consolida el derecho de parte de los administrados, ¿no? A diferencia del silencio administrativo negativo, este está más segmentado a determinados temas que están relacionados a la salud, al interés público, y que el silencio administrativo negativo hace que la administración pública ha culminado todo su interés para atender y resolver y deja expedito el derecho del administrado
de dar por agotado la vía administrativa o, en su efecto, recurrir a las instancias jurisdiccionales, ¿ya? Por lo tanto, hablar de un procedimiento administrativo es en estricto hacer una diferencia, cuando es de parte y cuando se da de oficio. Normalmente, cuando es de parte, en el TUPA podemos identificar si tiene un carácter de aprobación automática o de evaluación previa. En estos procedimientos de evaluación previa encontraremos la figura de los silencios administrativos positivos y los negativos. Haciendo ya un resumen de todos los temas que hemos tratado, lo que he pretendido en esta sesión, y quiero que solo tres cosas importantes se lleven de todo lo que hemos tratado. Primer punto, que hablar del procedimiento administrativo obliga necesariamente al manejo de algunas categorías propias del derecho administrativo, como es administración pública, función administrativa e interés público. En segundo lugar, es necesario, cuando nos referimos a procedimiento administrativo, también vincularlo o relacionarlo a principios administrativos. Muchas veces los principios permiten resolver determinados pedidos que puedan darse en el ámbito de la administración pública. Obvio, con funcionarios públicos idóneos, con autoridades administrativas que respondan al interés público, permitiremos de alguna forma que sea predecible las decisiones del aparato público. Y en tercer lugar, lo que quiero que se lleve sobre el tema de los procedimientos administrativos es que todo está en el famoso TUPA. Si tú quieres conocer la denominación, sus requisitos, cuándo estamos en aprobación automática, en evaluación previa, sus plazos, las autoridades que intervienen, tanto de primera, segunda instancia, etcétera, todo eso lo encuentras en el TUPA. O sea, ¿qué más que recurrir al documento madre y fuente del procedimiento administrativo, que es el TUPA? Espero que con estos temas, mis queridos amigos, algunos casos prácticos que, si no está en el TUPA, Olivia, en consecuencia, no es un procedimiento administrativo, ¿ya? Para que tenga esa característica, necesariamente tiene que estar reglada. Profe, pero también puede haber procedimientos en normas generales. Sí, son generales. Por eso justamente se pide que esos procedimientos, por ejemplo, las autorizaciones, las concesiones, las licencias de edificaciones, están en leyes generales, pero son tan abiertas que al final necesariamente tienen que estar subsumidas o en su defecto desarrolladas en todo lo que significa los TUPAS. ¿Ya? Amigos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, encantado ahora sí de escucharlos o leerlos. Bien, estimados participantes, aquellas personas que tienen alguna consulta podrían levantar la manito para poder darles acceso al audio y aprovechar los minutitos de consultas y absolución de preguntas. Bueno, gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, en verdad. A ustedes. Bueno, Freddy nos dice diferencias entre positivo y negativo. Puntualmente, en el caso del silencio administrativo positivo, se da cuando vencido el plazo, la administración no cumple con pronunciarse, en consecuencia hay un reconocimiento del derecho. El negativo es cuando la administración cierra toda posibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento, agota la vía administrativa y habilita que pueda recurrir al órgano jurisdiccional. Todo entendible, negativo contencioso. El contencioso administrativo es que la potestad que le da al administrado para recurrir ante un juez y revisar la decisión de la administración pública. Sí, listo. Muy bien, a ver, adelante, Rafael, te escuchamos. O Luis, adelante, Luis. Bueno, Luis o Rafa. Sí, sí, adelante, les escuchamos, les escuchamos. A ver si les habilitan el audio, por favor. Sí, doctor, les he habilitado el audio, no obstante, no me aceptan la solicitud. Por favor, participantes, aceptar la solicitud de audio. Eh, bueno, el siguiente.
Estimado Rafael, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, específicamente una pregunta sobre un procedimiento administrativo en una municipalidad, ¿no? Ujú, Por ejemplo, hay una señora que ya tiene 75 años, bueno, y hay una ley que le exime de pagar ciertos tributos, ¿no? ujú. En las municipalidades, pero ella se ha ido. Y en la municipalidad le han dicho pues que tiene que pagar toda la deuda hasta el día de hoy, a pesar que hace 10 años ella ya cumplió los 60 años, eh, y para que puedan ver su caso. En ese sentido, hemos pedido también el Tupac actualizado del 2026, pero no lo tienen, tienen Tupac del 2025. Entonces la pregunta, doctor, es, ¿se puede trabajar con el Tupac del 2025? Uno. Y dos, en este caso, ¿procede que tengan que pagar la deuda primero para que puedan revisar para que la puedan exonerar del pago? Muchas gracias por su respuesta. Ya, a ver, eh, existe una entidad del Estado que lamentablemente pocos conocemos su rol y que además en la misma Constitución le da una facultad, que es la de su administración pública. Esa entidad se llama Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la entidad que supervisa toda la actuación de la administración pública. O sea, esa es la calificación que tiene. Entonces, frente a situaciones como las que señala, donde podemos identificar quizá no solo un abuso del derecho, sino el incumplimiento de determinadas disposiciones, siempre recomiendo que presenten quejas ante el propio defensor del pueblo, que a través de sus comisiones pueden hacer seguimiento. Eso como primera regla, ¿ya? En segundo lugar, ¿cuál es el TUPA que debe aplicarse, ¿no? El vigente, el anterior, dependiendo de cuándo se inicia el procedimiento. Si el procedimiento se inicia el 2025, se aplica bajo esa regla que todos conocemos de la irretroactividad, cuando está vigente, cuando se ha aprobado el TUPA al momento de, antes de hacerse el pedido, la solicitud o el procedimiento que se desea obtener dentro de la administración. Es obligación, o sea, tienen que obligarle a pagar toda la deuda para que continúe el procedimiento. No. Si revisamos en el TUPA, te establece los requisitos. Si en ese requisito dice no tener deuda alguna, bueno, en ese caso posiblemente sí tendríamos que aplicar, tendríamos que haber una figura que se denomina barreras burocráticas. ¿Quién lo ve? Lo ve Indecopi. Si es que en el TUPA dice, para un procedimiento no debe tener deuda alguna o no debe tener ninguna deuda pendiente contra el municipio, esa situación se convierte en una barrera burocrática. ¿Podría usted presentar esa queja ante Indecopi para hacer una revisión respecto a ese abuso que se estaría materializando a limitar el derecho de petición del ciudadano? Siguiente, por favor. Adelante, Rafael, o Xiaomi, o Xiaomi. Doctor, buenas noches. ¿Aló? Estimado Rafael, si te logramos escuchar. Un segundo, por favor, que el doctor se conecta, se enciende su audio. Un segundo, por favor. Ok, ok, gracias. Doctor Víctor, ¿me logra escuchar? Su audio está prendido.
Sí, listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos cerrando. A ver, Guillermo, adelante. O Lorena. Doctor, Sí, doctor, muy adelante. buenas noches. Qué Hola, gusto. Mire, ¿qué tal? esta es la pregunta. ¿Qué pasa cuando un distrito aprueba un Tupac y lo envía a la provincial para que se ratifique? Pasan 4, 5, 6, 8, 10 meses y la provincial no contesta absolutamente nada. En ese caso, ¿qué aplicaría el distrito para que el Tupac quede convalidado, no? Porque no se puede, pues, esperar un año para que una provincial ratifique un Tupac de un distrito. Esa es la pregunta, doctor. Sí, sí, muchísimas gracias, Rafael. En este caso, la aplicación de los silencios administrativos, tanto positivos y negativos, se dan en una relación entre el administrado y la administración pública, ¿no? Entonces, en el caso que usted nos presenta, es entre administración pública, un gobierno distrital y un gobierno provincial. Aquí, el hecho de que el municipio no cumpla con su deber de hacer una evaluación o una ratificación del TUPA, es un incumplimiento del deber. Ahí mi recomendación es recurrir al órgano de control institucional de la provincia, donde debería justamente aprobarse, para que este órgano de control le haga una orientación de oficio y le pueda exigir al Consejo Municipal para que apruebe el TUPA de la municipalidad distrital. Miren, ahí hay una salida para lograr atender dentro de los cauces regulares. No se podría tratar una figura de una relación de un administrado con la entidad, toda vez que acá los que participan son municipios distritales o provinciales, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, ¿puede ser una segunda pregunta? Sí, claro, por supuesto. Ya. Doctor, ¿qué pasaría si en este caso la municipalidad tiene un TUPA aprobado, ¿no? Y publicado, pero ¿No? subsiguientemente aprueba un segundo TUPAC? Pero acá viene un problema. El segundo TUPAC no se publica. Al no publicarse no entra en vigencia porque es una norma. Yo podría, si tengo un segundo TUPAC que ya lo aprobé, pero no lo publiqué, no, o sea, no tiene rango de ley todavía porque no se ha publicado, Ujú. yo podría aplicar el TUPAC anterior para seguir con los procedimientos o tendría que aplicar de todas maneras el TUPAC que yo he aprobado pero que no está publicado. Sí, Esa es la muchísimas pregunta, doctor. gracias. Sí, muchísimas gracias por su pregunta, Rafael. Eh, el Tribunal de Barreras Burocráticas del Indecopi ha emitido su primer precedente, ¿no? Y ha establecido que solo el TUPA es vigente en la medida que sea publicada conforme a las formalidades establecidas por la misma Ley Orgánica de Municipalidades. En ese sentido, si es que ese TUPA no ha sido publicada, sus efectos no existen. En consecuencia, estará vigente el TUPA que se ha cumplido con esa formalidad de publicación. Esa es la regla que ha establecido el mismo Indecopi. Muy bien, Lorena, adelante. Lorena, No me permite. ¿Qué ahora tal, sí, doctor? Buenas te escuchamos. ¿Qué tal, noches. Lorena? ¿Cómo te En va? primer lugar, felicitarlo por su excelente posición, ¿no? Más Gracias. que todo, la pregunta va enfocada a la ley 27.444, el cual habla acerca de la prescripción. Un caso muy concreto. Actualmente yo trabajo en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la región San Martín, dentro de las cuales pues me encuentro involucrada en el proceso de emisión de licencias de conducir. Ujú, Y dentro de ellas, de acuerdo a la tabla de infracciones, se establece pues papeletas desde la M1 a la M5, cuentan con dos sanciones, ¿no? La parte pecuniaria y la parte no pecuniaria, que vendría a ser la inhabilitación de dichas papeletas. Si bien es cierto, en la ley del procedimiento administrativo general implica que la prescripción inhibe en este caso al administrado de cualquier sanción, ¿no? Derivada de esta papeleta, lo cual implica la sanción pecuniaria y no pecuniaria. Sin embargo, existe también un decreto supremo publicado a partir de mayo del 2014 en el cual indica de que el postulante tiene que llevar de manera obligatoria el curso de sensibilización y taller Cambiemos de Actitud por la infracción cometida. Mi pregunta es la siguiente. Si en este caso la 27.444 ya indicó que con ella se prescribe cualquier sanción, el administrado obligatoriamente tiene que llevar dicho curso. ujú.
A ver, un poco no me queda muy claro. Es decir, estamos hablando de prescripción de que de una De una infracción, papeleta de tránsito, sí, sí, ya, o sea, de una infracción al papeleta de reglamento de tránsito, tránsito. ya, ok. Entonces, en este caso, la norma especial, seguramente que son las normas de tránsito, establece, ¿no? Establece los plazos. Las prescripciones impiden que la administración pueda continuar con el procedimiento sancionador. ¿Ya? No olvidemos que la prescripción puede ser de oficio o a solicitud de parte. Que en la norma especial se definen plazos, en consecuencia, cualquier tipo de imposición de papeletas o determinadas condiciones, prácticamente impedía que se continúe el trámite y por ende con la sanción, ¿no? Pero usted me hace referencia de que hay además condicionantes de llevar el curso, ¿no? Un Así curso es. de capacitación. Bueno, la prescripción no solo se da, no solo se da para los temas pecuniarios, sino también para los temas de carácter no pecuniario, como ha señalado. En consecuencia, también habría un impedimento de obligarle a que lleve, por ejemplo, el curso de capacitación. ¿Por qué? Porque la prescripción es un castigo para la administración pública, porque teniendo el plazo y teniendo el tiempo suficiente para imponer la sanción, no lo ha hecho, ¿no? Entonces, esa es la lógica. La prescripción es como una llamada de atención, un jalón de oreja a la administración pública que teniendo el plazo necesario para iniciar no lo hace. Consecuencia, eso además un beneficio a favor del administrado. Listo, a ver, Perfecto. vamos. Sí, Gracias, doctor. terminamos. De nada, Lorena. Terminamos con Jennifer y Guillermo, por favor, si fueran tan amables, porque ahora tengo yo ya que entrar a otra sesión. Sí, Jennifer, adelante. Doctor, buenas noches. Primero que Sí. nada, agradecerle por el curso, la charla. El tema está muy interesante. Doctor, en mi Sí. caso, hice una construcción en mi casa sin pedir, digamos, la licencia de construcción a la municipalidad, por lo Ujú, cual vinieron a verificar y me abrieron un proceso administrativo. ujú, Yo contesté y diciendo de que no lo habían hecho en el plazo. Y apliqué el silencio administrativo positivo que usted nos dijo por términos de plazo. ujú, Entonces, ellos respondieron y dijeron, pues sí, efectivamente, y el proceso ahí queda, digamos, caduca. Entonces, ujú, o sea, me contestaron después de 2 años. Entonces, me ujú, han mandado una notificación diciendo de que sí, este proceso administrativo sancionador caduca, pero se me va a abrir otro proceso. ujú. Sí. ¿Eso es válido, doctor, por la misma causal? Sí, O sea, es sí, como sí, una es jugada que me interesante. están haciendo, Eh, ¿no? Algo sí, sí, así. sí, eso sucede, ¿no? O sea, sí te pueden volver a iniciar un nuevo procedimiento porque todavía no ha prescrito. O sea, la caducidad es es una excepción que se da para que la administración pública defina su investigación y su sanción. Pero mientras no ha prescrito, te pueden volver a iniciar el procedimiento. ¿En qué casos sí ya no sería factible si es que efectivamente ha transcurrido el plazo y por lo tanto se da la prescripción? Y entonces en su pregunta también hay otra situación que se presenta, porque usted puede alegar el non bis procesal. Nadie puede ser Exacto. procesado dos veces por el mismo hecho, ¿ya? En consecuencia, ya le di la fórmula. Aplique el non bis in idem procesal. ¿Por qué? Porque te están volviendo a procesar dos veces por el mismo hecho. Pero no Eso impide, justo le iba a decir, ojo, doctor. sí, 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 pero no Muchas impide gracias, doctor. que Gracias. sí te pueden volver te pueden Doc- Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, le estoy mandando la solicitud de audio porque se silencio. Ah, sí, Me ahora sa- sí. Listo, a ver, terminamos con Guillermo. Guillermo, adelante, te escuchamos. Hola, Doctor, Guillermo. Sí, ¿sí me adelante. escucha? Sí, sí, adelante, Guillermo. Gracias, doctor. Sobre todo, agradecer a usted y al Colegio de Abogados del Callao por su ponencia.
Mire, la pregunta es bien concreta. En el sector educación, obviamente se rigen por varias disposiciones que dicta el Minedu. Sucede el caso que cuando un docente a veces son asignados como especialista en una UGEL o designados como director, y sin embargo están inmersos, les abren un proceso administrativo disciplinario. Hay una nueva norma técnica que cuando estos docentes les están con apertura de proceso administrativo disciplinario, los separan del cargo. Y obviamente yo considero, a mi humilde entender, de que esa es una norma que está vulnerando la presunción de inocencia. Si no es culpable, ¿cómo es que tú lo separas? Porque eso tiene todo un proceso en el procedimiento administrativo disciplinario, donde tiene que presentar descargos, de repente un informe oral, y el órgano instructor después decide con una resolución de sanción o absolución. Y suceden a veces que cuando son absueltos, ellos ya no regresan a su puesto. Sobre esa pregunta, doctor, y le agradezco. Gracias. Sí. Sí, Guillermo, coincido contigo, ¿no? O sea, el hecho que te abran un proceso disciplinario, o sea, el solo hecho de aperturarte no puede configurar una separación de manera automática, salvo, eso sí, Guillermo, hacer la precisión, que se haya aprobado una medida cautelar, porque también dentro de los procesos administrativos sancionadores y más aún en el disciplinario, también se habilita una medida cautelar, es decir, de una separación temporal hasta que termine el proceso administrativo. Pero para que se dé esa medida cautelar, como sabemos, tiene que haber verosimilitud de los hechos, la razonabilidad y tiene que además estar fundamentada en el bien jurídico que se afecta, ¿no? Y esta normalmente en materia educativa tendrá que ser la autoridad superior la que finalmente, claro, como muy bien dice Xiomi, con elementos fundados, la autoridad superior quien pueda disponer esta medida cautelar. Podría darse esa figura, una separación hasta que dure la tramitación del procedimiento. Sí se presentan estos casos, pero una separación por el solo hecho de iniciarte y sin una resolución o una motivación como se da en una medida cautelar, entonces ahí sí hay una afectación, como muy bien usted ha señalado, la presunción de inocencia. Mis queridos amigos, quiero agradecerlos sinceramente a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues nos vemos pronto y muchas gracias también al Colegio de Abogados del Callao por darnos la oportunidad de dirigirnos a cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche. Cuídense. Muchas gracias, doctor, por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias el día de hoy. Nos estamos volviendo a ver en la próxima sesión de clase. Buenas noches, doctor.